Muy buenas noches, bienvenidos a Espacio Televisión. Mi nombre es Mayra Hernández, esto es Espacio Noticias y estas son las noticias de esta noche, 25 de septiembre. Este jueves el Sindicato de Empleados Judiciales de El Salvador, SEGES, se pronunció por la falta de pagos salariales. Los trabajadores aseguran que este problema les está afectando la economía en sus hogares. Este día, como clase trabajadora y como organizaciones sindicales representantes de los derechos de casi 11,000 trabajadores del órgano judicial, hemos tomado a bien exigirle y reclamarle al presidente del Ejecutivo, Nayib Bukele, que deje su revanchismo político contra el órgano judicial. Si lo tiene con las autoridades superiores, que son los magistrados, pues que se arreglen ellos con los conflictos políticos. Pero en el tema de derechos laborales, estamos pagando los platos rotos los trabajadores, ya que hasta este día no ha habido cancelación de salarios por la no erogación de fondos de parte del ministro de Hacienda hacia el órgano judicial. Se necesitan 15.6 millones solo para pago de salarios y hasta este día no hay esa cantidad asignada al presupuesto. Lamentamos que un derecho consagrado como lo es el salario no se esté respetando de parte del Ejecutivo por el revanchismo político que tienen ellos con el órgano judicial. Por su parte, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, reiteró que este viernes comenzaron los pagos a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, aclaró que el órgano legislativo y el FODES para alcaldías deberá seguir esperando. Este día vamos a trasladarle los salarios a la Corte Suprema de Justicia. Estamos realizando los traslados y la instrucción hoy por la mañana en vista de la recaudación de caja que hemos tenido en estos últimos días. Yo se los decía ayer, miren, a las personas que dicen que vamos a tener ingresos y que no es necesario aprobar los financiamientos, pues esta es la situación que ellos han generado, que no tenemos cómo pagarles porque la recaudación no alcanza. Así que vamos a seguir esperando que esa recaudación llegue y vamos a seguir priorizando, pues los salarios siempre son una prioridad. Ante esto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, mencionó que existe un problema de ingresos y liquidez en el país. Sin embargo, el legislador dijo que eso no justifica el Ejecutivo de no realizar la transferencia de salarios de trabajadores al órgano legislativo. Ese es un tema que tenemos que obviamente el señor ministro de Hacienda tendrá que hacer las valoraciones, hay una ley que cumplir, estamos totalmente claros que hay problemas de ingresos, hay una situación de liquidez de parte del Estado, se han caído los ingresos por parte del IVA, ya todos sabemos la cantidad de empresas que obviamente están cerradas, pero eso no justifica el hecho de no trasladarle las transferencias al órgano legislativo para pagar el salario a los empleados. Digo esto porque esta asamblea no puede hacer más, les ha estado respaldando en todo. Además, el fiscal general Raúl Melara aseguró que los salarios ya están contemplados en el presupuesto de la nación. El funcionario reiteró que no debería de haber motivo por los cuales se paguen los salarios a un grupo determinado y a otro no. Efectivamente hay una serie de denuncias que se han interpuesto por la no asignación del FODES a las alcaldías. Hemos visto también que hay retraso en el pago de algunos salarios. Yo esperaría que en ese caso en especial sea solo un retraso, pero también hay que hacer un llamado a los funcionarios. Todos los funcionarios sabemos cuáles son nuestras obligaciones y también sabemos que somos responsables civil, penalmente, administrativamente, de los actos que nosotros ejecutamos. Yo esperaría de que tanto el Ministerio de Hacienda como todas las partes actúen en base a raciocinio y que no se hagan ningún tipo de actos arbitrarios que pongan pues en más tensión al país. Los salarios ya están presupuestados, no debería de haber un motivo por el cual estos no se paguen a unos sí y a otros no. Todos somos iguales ante la ley, todos los empleados públicos tienen derecho a que se les pague su salario por la labor que están devengando, y por eso explico y reitero que ojalá esto sea nada más un atraso que se solvente dentro de este mes. Cambiando de tema,
el superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones de El Salvador, Manuel Aguilar, anunció hoy que iniciarán un proceso contra el canal de televisión y la estación de radiodifusión de la Asamblea Legislativa de El Salvador por no haber transmitido la cadena nacional del presidente de la República, Nayib Bukele. La CIGET aplicaría el artículo 127 de la Ley de Telecomunicaciones, que dice: el presidente tendrá derecho a convocar a todas las estaciones de radio y televisión del país a cadena nacional de radio y televisión por razones de guerra, evasión de territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad, graves perturbaciones del orden público o un mensaje de interés nacional. Los concesionarios estarán obligados a transmitir a la hora solicitada la señal piloto de la Presidencia de la República, sin cortes ni modificación de ninguna naturaleza. Si por razones técnicas algún concesionario no puede transmitir lo solicitado, dejará de transmitir su programación regular mediante dure la cadena nacional. A propósito de la cadena nacional de anoche, la diputada del FMLN, Nidia Díaz, mencionó que el presidente Bukele dio la razón a los parlamentarios al remover a Frederick Benítez como presidente de ANDA, debido a que la crisis de agua ocurrida a principios de año fue bajo su gestión al frente de la autónoma. La institución del presidente de ANDA, pues la vida nos ha dado la razón, y el presidente Bukele también. Hace más de 6 meses, nosotros pudimos evidenciar en una interpelación que el presidente era incompetente, irresponsable por la contaminación que bajo su responsabilidad se hizo a más de 1 millón de personas. También la diputada Nidia Díaz criticó el nombramiento de Milena Mayorga como embajadora de El Salvador en Washington, debido a que, según la parlamentaria, Mayorga no es el perfil adecuado para desempeñar dicho cargo. Nueva embajadora de Estados Unidos, que nos va a representar, creemos de que no es totalmente el perfil idóneo. Acá, como diputada en la Asamblea Legislativa y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, la vimos ideologizarse demasiado, politizar procesos de independización que se tenían en otros países y acompañar políticas intervencionistas e injerencistas, ¿verdad? Y un mal manejo de el caso de los compatriotas que están en Estados Unidos en una situación de migración irregular y dándole algunas veces hasta la razón a la política antimigrantes que ha tenido Trump. Por otro lado, el fiscal general Raúl Melara se reunió ayer con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA por sus siglas, Luis Almagro, para conversar sobre el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, CICIES. En otros temas, el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador dio por iniciada la etapa de instrucción por el caso donde se procesa a los exministros de Defensa Nacional, David Munguía Payés y José Atilio Benítez, el empresario Gustavo López Davison y otros, vinculados a supuestas irregularidades en una permuta de armas de la Fuerza Armada con la empresa de armas Centrum en el año 2013, en que supuestamente el ministro de Defensa recibió armas que no funcionaban. El juez Sidney Blanco ha otorgado a la Fiscalía 4 meses de instrucción, la cual finaliza el 14 de enero de 2021. Al respecto, señala que es necesario realizar una investigación razonable encaminada a la recolección de todos los elementos que permitan fundamentar la acusación y preparar la defensa de los imputados. En más información, un vehículo volcó esta tarde de viernes sobre la autopista Los Chorros, en las cercanías de la zona conocida como La Báscula, en el carril que conduce hacia el municipio de Santa Tecla. Según el informe de testigos, el conductor iba a excesiva velocidad y, tras perder el control, chocó a un costado de la carretera y volcó sobre la vía. Del hecho, no se ha registrado lesionados de gravedad. Además, un grave accidente de tránsito se registró este viernes sobre el kilómetro 25 de la carretera panamericana en el sentido que conduce hacia Cojutepeque en el departamento de Cuscatlán. De acuerdo al informe que brindaron agentes de tránsito, el conductor de un pick-up cargado de frutas y verduras, debido a la excesiva velocidad, perdió el control
y volcó a un lado de la carretera. Producto del accidente, 3 personas resultaron con graves lesiones y fueron trasladados al hospital de Cojutepeque. Además, autoridades de la PNC capturaron ayer a un sujeto buscado por agredir sexualmente a varias mujeres en el departamento de La Libertad. De acuerdo a las autoridades, el sujeto identificado como Wilfredo Orlando López asediaba a sus víctimas para luego llevarlas a predios baldíos, donde las despojaba de dinero y prendas de valor. Luego las violaba y antes de retirarse, les ocasionaba una lesión en el cuello. En internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el país se puede convertir pronto en una Venezuela debido a una posible victoria del demócrata Joe Biden en las presidenciales. El presidente Donald Trump asegura que su país se puede convertir pronto en una Venezuela, aludiendo a una posible victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. We could be a Venezuela too. You know, Venezuela 15 years ago was a very wealthy country. Nosotros podemos ser una Venezuela también. Venezuela hace 15 años era un país muy rico, próspero, uno de los más ricos y parecía que tenía un gran futuro. Y de repente cambió la ideología y ahora les mandamos agua y comida. No tienen nada. Right now we send water, we send food. They don't have anything. Además, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, asegura que el proceso electoral convocado por el régimen de Nicolás Maduro para renovar el Parlamento está derrotado. El proceso electoral convocado por el régimen de Nicolás Maduro para renovar el Parlamento está derrotado, es lo que afirma el propio presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, abanderado del boicot de las legislativas previstas para el 6 de diciembre que califica de farsa. Y en España, las autoridades de Madrid anunciaron el jueves la ampliación de las restricciones a la movilidad a nuevas áreas de la región. Madrid amplía las restricciones a la movilidad en su territorio. Las autoridades decidieron el viernes extender las medidas a nuevas áreas de la región, por lo que a partir del lunes otras 167.000 personas solo podrán salir de sus vecindarios para trabajar, ir al médico o llevar a los niños al colegio. En total, algo más de 1 millón de madrileños se verán afectados. En los deportes, el Atlético ya piensa en el partido del domingo ante el Granada y lo hace con Luis Suárez. El uruguayo completó su primera sesión y lo hizo bajo las órdenes de un Simeone, que ya ha vuelto tras dar negativo en la prueba de PCR. La plantilla rojiblanca dio la bienvenida al delantero, con un muy buen ambiente que intentarán plasmarlo en el terreno de juego. Y en los espectáculos, la cantante australiana Kylie Minogue estrenó ayer, jueves 24 de septiembre, su nuevo y segundo sencillo, Magic, el cual forma parte de su próximo álbum llamado Disco. A principios de esta semana, la cantante de 52 años recurrió a las redes sociales para revelar a sus fans detalles de la nueva pista. De igual manera, la intérprete de Can't Get You Out of My Head compartió la obra de arte del single, una foto retro filtrada en Technicolor de sí misma. Canción Magic sigue a Say Something como el segundo sencillo del álbum Disco, el cual saldrá el 6 de noviembre. Gracias por compartir Espacio Televisión. Yo soy Mayra Hernández, esto es Espacio Noticias y usted está informado.